Dios los bendiga, hermanos. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez, pastor de la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México, y desde hace unos días soy el vicepresidente de la Alianza de Pastores. Estoy muy contento, amo a los pastores, mis consiervos, mis compañeros. Jamás falto a la reunión de pastores, me parece importantísimo estar ahí con ellos y tener amistad y hermandad, y es hermosísimo eso. Y pensando precisamente en eso, en la vivencia de los pastores, en la vivencia de nuestras iglesias, que Dios puso en mi corazón el reflexionar sobre una doctrina y sobre un principio bautista, un principio bíblico que creemos los bautistas, que tiene que ver con la iglesia, con la eclesiología. Y bueno, el Señor me hizo reflexionar en estas ideas y las expongo delante de ustedes. Creo que es un tema muy particular para nosotros los bautistas. Estoy seguro que hay problemas en las demás denominaciones, incluso en otras partes del mundo, aunque se manifiesten de diferente manera. Pero lo que voy a abordar ahora se circunscribe muy precisamente a los bautistas mexicanos, porque es aquí donde tenemos algunas circunstancias que nos han hecho tropezar y nos han hecho crear un fenómeno, algo que yo le llamo un Frankenstein. Más adelante lo diré en la conferencia avanzada, que le llamo la nueva oligarquía. Ubiquémonos. Repasemos nuestro principio sociológico, un gobierno y orden democrático. Los bautistas tenemos 7 principios, los aceptamos, están en nuestros estatutos, está en nuestros libros de informes. Cada vez que nos reunimos en la plenaria aparecen ahí los principios, aparecen nuestras doctrinas y nuestros principios. Y uno de estos principios le llamamos así el principio sociológico, un gobierno de orden democrático. Y así se define en el documento que hemos aceptado respecto a nuestros principios. Voy a leer tal como dicen nuestros documentos. En la iglesia Dios manda, Dios es el que gobierna. Entonces la iglesia es una monarquía en donde el rey es Jesucristo nuestro Señor. Pero en los asuntos prácticos que no se estipulan en la Biblia, la iglesia descubre la voluntad de Dios por medio de la democracia. Esto es, todos los miembros tienen las mismas responsabilidades y los mismos privilegios, y asimismo cada uno de los miembros tiene derecho de dar su opinión y su voto en la toma de decisiones. Y bueno, hay algunos textos que no vamos a leerlo ahora porque esta no es una clase de identidad bautista, no es una clase de principios, solamente estoy citando lo que dicen nuestros acuerdos, nuestros principios que todos valoramos y reconocemos como bíblicos. Ahora bien, algunas de las implicaciones prácticas de este principio son las siguientes. Esto que estoy leyendo también lo dicen nuestros documentos. No estoy diciendo todavía nada mío. También dicen así. Y se habla de la autonomía de la iglesia local. Después de eso hay un desarrollo para explicar ese punto. La igualdad de todos los miembros o el sacerdocio de cada creyente. Hay también un desarrollo y una serie de conceptos al respecto. La autoridad pastoral está en el desarrollo de su trabajo más que en una posición. También eso dicen nuestros libros. Y hasta aquí lo que dicen nuestros principios. Quise solamente introducirme de esta manera. Hay un principio bíblico que tenemos, ustedes y yo, bautistas mexicanos, bautistas de nuestra Convención Nacional, que es un principio sociológico y que hablamos de este principio como un orden democrático. Reflexionemos en las diferentes formas de gobierno, ya que usamos la palabra en nuestra declaración de principios, ya que usamos la palabra orden democrático. Pues les propongo que reflexionemos en este temita de la democracia. La democracia se define también a partir de la clásica clasificación de las formas de gobierno realizada por Platón primero y por Aristóteles después, en 3 tipos básicos, hasta la fecha. Hasta la fecha, los que hablan de democracia y esas cosas no pueden quitarse encima estos preceptos que se desarrollaron en la cultura griega, con Platón y Aristóteles. Y ellos hablaban de tres formas de gobierno. Y bueno, y se desarrolló después más conceptos, pero estos conceptos son fundamentales, están en cualquier reflexión sociológica, política del momento, se apela a estos orígenes del concepto democracia y de la respuesta a la pregunta cómo se gobierna un grupo determinado de personas. Se habla de un primer sistema de gobierno, monarquía, el gobierno de uno, mono, de una sola persona. Gobierno de uno. Democracia, el gobierno de la multitud. Platón así decía, la multitud, y Aristóteles decía de los más. Una es la monarquía, el gobierno del uno, la democracia, el gobierno de los más, o los muchos, o el gobierno de la multitud, decía Platón. Pero entre estos dos hay otro sistema de gobierno, otra forma de gobernar, que es la aristocracia, el gobierno de los mejores. Estas 3 cosas están en cualquier curso sobre asuntos de gobierno, política, sociología, estas 3 cosas. El gobierno de uno, el gobierno de los muchos o de los todos, y la aristocracia, el gobierno de los mejores. Preguntémonos, ¿cómo se gobierna una iglesia bautista? Esa sería la pregunta, no. Eso sería lo importante aplicar a nuestra vida. Disculpen ustedes, voy a estar tomando agua. ¿Cómo se gobierna una iglesia bautista de nuestra Convención Nacional?
¿Monarquía? Sería la respuesta. Significaría que hay una persona, una sola persona, que personal e individualmente toma todas las decisiones y dirige a su arbitrio las dinámicas de la comunidad. O sea, no le llamamos rey, pero es una persona que decide todo. Democracia, si decimos que nuestro gobierno es democrático, significaría que todos y cada uno de los miembros toman juntos todas las decisiones y dirigen comunitariamente las dinámicas de la comunidad. Y resulta que hay congregaciones que sí intentan hacer eso, incluso discuten en las reuniones de negocios acerca de en qué lugar compramos las escobas y de qué color vamos a pintar una pared determinada en el departamento de cuna. Y toda la iglesia, no solamente los hermanos que se encargan de la cuna, sino toda la iglesia, está en azul, no amarillo, no, rosita, no, pues de todos colores, no, porque se parece al eslogan de los LGTBQ+, y esas cosas, y hay pleitos y demás, porque todos decidimos todo. Este asunto de la democracia, de hecho, es un ideal, no hay país del mundo, no hay lugar del mundo donde un grupo de personas se dirijan con una democracia perfecta, con una democracia absoluta. Es como algo imposible de lograr. Pero, ¿cuál es la respuesta a nuestra pregunta? ¿Cómo se dirige una iglesia bautista? ¿Por una monarquía? ¿Por la democracia? ¿O por aristocracia? ¿Qué sería eso? Es un concepto que, déjeme decirlo, está contaminado el concepto. Usamos la palabra aristocracia o aristócrata para referirnos a una persona, no sé, de cierta alcurnia, de sangre azul, fifi, diría nuestro presidente, ¿no? Una persona, algo así. Cuando la gente piensa en aristocracia, piensa en algo así, pero la palabra no tiene que ver con eso estrictamente. Etimológicamente hablando, la palabra aristocracia viene del griego y se compone por un lado de aristos, que significa los mejores. Aristos significa los mejores, y por otra parte, kratos, cuyo significado es gobierno, o sea, el gobierno de los mejores. La aristocracia entonces significa, en forma literal, el gobierno de los mejores. Significaría que los mejores, y no en sentido de más dignos o superiores, así como el concepto de los nazis, que la raza aria son superiores, no es la idea del concepto aristocracia. Más bien se refiere a los más capacitados, los más espirituales, sería en nuestro caso como iglesia, los más sabios, los más maduros, algo así, algo así. Cuando se piensa en aristocracia, cuando surge esta palabra y se usa para definir una forma de gobierno, no se piensa en mejores en el sentido de dignidad o de desprecio o discriminación. No, se piensa en el sentido de que son los más capacitados para gobernarnos y por eso los ponemos a gobernarnos. Se trata de los más maduros o más sabios o más capaces miembros de la iglesia, sería en nuestro caso, que toman las decisiones y dirigen las dinámicas de la comunidad. Nota. Durante el desarrollo de esta conferencia voy a ir dando notas, porque voy explicando algunos conceptos y luego voy a dar notitas así como para despertar en usted y en mí la creatividad, pero tengo una primera nota. Hermano mío, es mi opinión personal que muchas de las iglesias, especialmente las que han tenido un gran crecimiento, un crecimiento significativo dentro y fuera de nuestro país, se dirigen por este modelo, la aristocracia. Estoy seguro que montones de iglesias, especialmente las que han crecido mucho, no se dirigen por un gobierno monárquico, ni se dirigen por un gobierno estrictamente democrático, que todos se juntan para decidir todo. No, se dirige por una aristocracia. Iglesias famosas, iglesias que usted y yo admiramos, iglesias que usted y yo queremos imitar, iglesias de las que tenemos materiales y los queremos usar como ellos los usan. ¿Usted cree que en la iglesia del hermano Rick Warren se reúnen todos los miembros? 25,000, 30,000 miembros se reúnen a sesión de negocios y ahí deciden cuánto le van a pagar al pastor y ahí deciden de qué color van a pintar las bancas del auditorio. ¿Usted cree que eso hacen? No, no hacen eso en la iglesia, ni en la Willow Creek, allá en Chicago, ni en la primera de Dallas, que es la más grande bautista, ni en muchas iglesias, no quiero decir iglesias de nuestra ciudad o de nuestro país, no quiero decir, pero hay montones de iglesias de nuestra comunidad en las que no hay un culto de negocios donde se decida todo. Hay un grupo de personas que el pastor ha nombrado, que la iglesia tal vez ha nombrado, ha aprobado, pero ese grupo de personas dirigen la iglesia y toman decisiones del trabajo diario de la iglesia. Y eso se llama aristocracia, gobierno aristocrático, aunque insisto, la palabra es horrible en el uso que se le da el día de hoy. Es horrible lo que algunas personas piensan por la palabra aristocracia. De hecho, aquellas personas que van a estar en desacuerdo conmigo y esta conferencia, o aquellas personas que les caigo gordo, de aquí se pueden agarrar, les doy chance, les doy una buena herramienta, de aquí se pueden agarrar para decir, es que el pastor anda diciendo que los bautistas debemos ser aristócratas, y no es la idea, estoy explicando lo que significa el concepto, y creo que hay montones de iglesias, especialmente algunas que han crecido mucho, que se dirigen por medio de una aristocracia, en el sentido que ya expliqué.
Y aunque el término, insisto, es muy horrible, es un hecho que esto está pasando entre nosotros. Y yo debo decirles una cosa, no me molesto por eso. Creo que hay iglesias bautistas en donde el principio del orden democrático sí se sigue, pero el gobierno efectivo, el asunto práctico de cómo se toman las decisiones es aristocrático. Es decir, hay un grupo de personas que son los mejores para eso. Son los líderes, los más maduros, los que aman más esa obra, cercanos al pastor, y su grupo de personas colaboran con el pastor para tomar decisiones. Y si hay un orden democrático, porque la iglesia en pleno los nombró para hacer eso, y la iglesia en pleno está de acuerdo con eso que pasa. Y entonces sí se sigue un orden democrático, aunque en el ejercicio de toma de decisiones se sigue un orden o se sigue un proceso que podría llamarse aristocrático, que insisto, la palabrita no deja de ser molesta para muchos. El pastor, en este proceso, en este estilo de orden, el pastor cuenta con un grupo de líderes a los que ha podido capacitar. Estos líderes dirigen los diferentes ministerios de la comunidad. Juntos toman decisiones y establecen las dinámicas del trabajo. Al hacerlo así, se mantiene el principio democrático, en tanto que la totalidad de la mayoría de los miembros, más bien, la mayoría de la totalidad de los miembros están de acuerdo con ello. De acuerdo con el sentido original de las palabras, esta dinámica descrita se llama aristocracia. Aunque sería bueno si que usted quiere no usar la palabra. Es que en nuestra iglesia somos aristócratas, o en nuestra iglesia nos dirigimos a través de una aristocracia. La palabra puede confundir a las personas, pero es un hecho que muchas iglesias se dirigen así. He aquí en la tesis de esta reflexión, porque lo que hice ahora solamente fue explicar por lo menos los tres básicos sistemas de toma de decisiones, o algunos llamarán de gobierno, en un grupo de personas. La monarquía, la democracia o la aristocracia o el sistema aristocrático. Permítanme ahora guiarles a reflexionar en una variante de estas tres formas de gobierno. Hay una más, hay una cuarta, y es la que es nefasta y la que creo que ustedes y yo deberíamos hacer todo lo posible por desaparecer. La oligarquía. ¿Qué es eso? Le explico. La oligarquía viene del griego. Oligarquía, por supuesto, oligarchía se podría pronunciar, derivado de oligos, que significa poco, escaso, reducido. Oligos significa eso, y archo, que significa mandar o ser el primero. En la ciencia política se define esta palabra oligarquía y el concepto oligarquía como una forma de gobierno en la que el poder político está en manos de unas pocas personas, generalmente de la misma clase social. Usted dice, bueno, se parece a la oligarquía. Le voy a explicar la gran diferencia. Los escritores los escritores políticos de la antigua Grecia emplearon el término oligarquía para designar la forma degenerada y negativa de la aristocracia. Es decir, si en alguna comunidad determinada, en algún país determinado, había una aristocracia, es decir, había un grupo de personas, los notables, los líderes, los más capacitados, que el pueblo los eligió y los puso en el concepto griego. De ahí viene la palabra eclesía. La eclesía era como la aristocracia de los griegos. Jesús nuestro Señor tomó la palabra eclesía de ese concepto de los griegos. Eran los llamados afuera, eran los llamados del pueblo para formar parte de un grupo de notables, un grupo de personas que se consideraban sabios, respetuosos, honorables, y los ponían para gobernar una ciudad determinada. Pero resulta que la oligarquía viene de una degeneración de eso. Ese grupo de notables que durante un tiempo gobernaba en un determinado país o ciudad, con el tiempo se iba haciendo aquello enfermizo. Y al rato algunos de ellos iban poniendo a sus hijos en su puesto. O sea, iban heredando su poder y su autoridad a sus seres queridos. Y los hijos no eran tan buenos como el padre. El padre era respetado, pero respetuoso y honorable, pero el hijo salía un rufián de primera. Y a ese fenómeno de la degeneración de la aristocracia se le llamó oligarquía. Estrictamente, la oligarquía surge cuando la sucesión de un sistema aristocrático se perpetúa por transferencia sanguínea o sectaria. Cuando de pronto los que formaban ese grupo, esa aristocracia que gobernaba una ciudad, de pronto empezaban a escoger solamente a sus amigos, sus compañeros de parranda, y se iban intercambiando los puestos para ponerse ellos solos, y les importaba un comino la comunidad a la que dirigían. Y esa degeneración pasó de aristocracia, que era un buen sistema de gobierno de los
los más sabios, los más capaces, los más respetados por el pueblo, y se convirtió en un gobierno, ya no era de los notables ni los buenos, sino de los malos. En una oligarquía no importan las cualidades éticas, ni las capacidades, ni el mérito propio. Importan las relaciones familiares, las influencias, la antigüedad y la tradición comunitaria. ¿Puede ver eso, el asunto de la degeneración? Ya no eran esas personas que gobernaban los más capaces, los más notables, los más honrados. No, eran los que tenían más influencia, los que tenían más amigos metidos ahí, o que eran hijos de uno de esos y se lo heredaba. Y eso se convirtió en un problema gravísimo y se llama oligarquía. No tenían que ser los mejores, de hecho, comenzaron a ser los peores. Este modelo de oligarquía puede definirse como una forma de gobierno muy cercano a la monarquía y más todavía a la nobleza, a esos conceptos de nobleza, en el sentido negativo, por supuesto, de los que se creen de sangre azul y demás. En su dinámica, funcionaba como una dinastía. La oligarquía, entonces, ni siquiera como sistema de gobierno social es bueno. Es una degeneración, es un deterioro del orden y del gobierno de un grupo determinado de personas. Cuando un grupo de personas que no tienen valores por los cuales dirigir, no tienen las características, el perfil para ser los líderes, pero lo que tienen es influencia, lo que tienen es un amigo, lo que tienen es un padrino, lo que tienen es alguien que los metió a la fuerza y se convierten en un gobierno negativo, malsano, perverso, que busca solamente sus intereses. Eso es oligarquía. Muy bien, todavía no me meto en mucho más en nuestras iglesias, solamente he explicado que en el concepto de la sociología, de la política, se habla de 3 formas de gobierno, con monarquía, democracia, aristocracia, y hay uno más, un cuarto, que es un sistema enfermo, es una dinámica enferma, mala, y se llama oligarquía. Aquí viene la nota 2, de mi persona. Es mi opinión personal que nuestra comunidad denominacional hemos establecido, tal vez inconscientemente, una serie de principios y dinámicas no acordadas, no aprobadas, no probadas tampoco, y no aprobadas democráticamente, para establecer en nuestras iglesias un sistema oligárquico de gobierno que, por cierto, nos está causando un daño terrible. Quiero decir aquí, ahora mismo soy vicepresidente de la Alianza de Pastores, les contaba, pero he tenido muchos cargos antes en nuestra convención. Fui presidente durante 6 años. Antes de eso fui vicepresidente durante 7 años, vicepresidente del área de crecimiento de la iglesia. Y antes de eso fui director de la Comisión de Misiones Mundiales. Y antes de eso fui director de mayordomía. Y incluso fui promotor de mayordomía. Tenía un empleo en la Convención Nacional. Y he sido presidente de muchas alianzas de pastores en la ciudad, en la Bautista Central, en el Pueblo de Dios en Chihuahua, varias veces en algunos de esos casos aquí y allá. En la Alianza de Pastores también he sido presidente en varias ocasiones. ¿Por qué digo esto? Porque lo que estoy diciendo aquí, que nos ha pasado, estoy hablando de mí mismo, estoy hablando de mí, de mi influencia y de mi pasado y de mi trabajo antes. Es una autocrítica. No critico a nadie más que a mí mismo y a lo que soy, a lo que pertenezco, porque soy de la Convención Nacionalista de México y como dice por ahí una canción, a mucha honra. Y no deseo por ningún motivo dejar de serlo. Y mi iglesia está integrada y mi iglesia colabora y coopera y hacemos todo lo posible por bendecir nuestra comunidad, nuestra nacional y nuestra comunidad continental y nuestra comunidad mundial, porque somos también miembros de la Alianza Bautista Mundial, los bautistas. Sin embargo, no es lógico, no es correcto, no es ético, no es sensato no autocriticarnos, no. Por eso insisto, es mi opinión personal, que en nuestra denominación hemos establecido inconscientemente una serie de principios y dinámicas no acordadas, ni probadas, ni aprobadas democráticamente para establecer en nuestras iglesias un sistema oligárquico de gobierno que, por cierto, nos está causando daño terrible. Es decir, lo que estoy diciendo es que lo que nos está pasando nosotros lo hicimos, nosotros lo creamos, nosotros lo hicimos. Y sería bueno dejar de hacerlo y sería bueno resolver el asunto. Para demostrar esta afirmación que estoy diciendo, que hemos creado un sistema de gobierno oligárquico, les comparto paso a paso cómo sucede el problema.
He aquí la progresión, paso a paso, de la nueva oligarquía bautista. El paso número 1 es un buen paso. Es lo que dice la palabra. El perfecto y eficiente modelo establecido por Dios. Dios estableció un modelo para su iglesia. Dios le dio a la iglesia un perfil de cómo debe ser su gobierno, de cómo debe ser el orden en la iglesia. Dios estableció con claridad y sencillez el modelo de gobierno práctico en la iglesia. Leamos, dice la palabra, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4, 11 al 16, ¿está claro? Aquí hay un orden. Dios estableció personas para que eduquen, capaciten, animen, sanen, bendigan a la gran multitud y la gran multitud dirigida y organizada por estos ministerios de soporte, realicen todos juntos la gran comisión. Hay un orden establecido por Dios. Dios llamó y dotó a sus siervos para perfeccionar, capacitar, dirigir, gobernar, coordinar, organizar, desarrollar, evaluar, etcétera, a los miembros de las iglesias para que realizaran los ministerios a los que fuimos llamados. Los responsables del ministerio son los miembros generales de la iglesia. ¿Quién debe evangelizar? ¿Quién debe servir? Todos los miembros de la iglesia lo hacemos. Eso es orden democrático. Todos, el demos, el todos hacemos el trabajo. Los líderes tienen la responsabilidad de capacitarles y dirigirles. También son todos. Los líderes también son pueblo, también son laos, también son pueblo, también hacen el trabajo, pero su trabajo principal es capacitar a todos los demás. Y con el ejemplo y con la enseñanza y con la teoría y con la práctica. De esta manera la iglesia es una monarquía en la que Dios, quien la diseñó, manda de manera absoluta. Y el principio democrático se aplica en tanto que cada miembro es igual a todos los demás miembros, tiene responsabilidades, puede opinar y funcionar de acuerdo a sus cualidades. Y cuando la iglesia funciona así, como cuerpo de Cristo, cuando la iglesia funciona así, como un cuerpo, porque esa metáfora del cuerpo de Cristo es impresionantemente útil para entenderlo. Cuando la iglesia funciona como un cuerpo de Cristo, se desarrolla y se llevan a cabo todos los principios bíblicos que ustedes y yo creemos, como el principio como el principio sociológico del orden democrático. Paso 2, ¿qué nos pasó? Porque eso es lo que dice Dios, pero paso 2, el problema al que yo llamaré ahora la inversión ministerial. Y en algunas iglesias, muchas, demasiadas, tristemente, le han quitado al pastor la autoridad para capacitarles y dirigirles. Y le han puesto al pastor en la espalda la responsabilidad de hacer lo que la membresía no está dispuesta a hacer. Para eso le pagamos, dicen algunos. Y ponen al pastor y creen que el pastor debe evangelizar, dar testimonio, discipular, servir, defender la fe, fortalecer la comunidad y en algunos casos abrir las puertas del templo, hacer la limpieza, prender los aparatos electrónicos, recoger la ofrenda y todo lo demás. En algunas iglesias el pastor debe hacerlo todo. La iglesia se ha apoderado de la autoridad. En algunos casos, la iglesia se ha apoderado de la autoridad, para gobernar, dirigir y tomar las decisiones sin considerar la autoridad del pastor puesto por Dios. Y en algunas comunidades de fe, en algunas iglesias, el culto de negocios es una manera de coartar al pastor su capacidad de siervo. Incluso se le impide hacer la voluntad de Dios, de lo que Dios le dijo a ese pastor que debe hacer, porque ahí el pleno en esas, que no es el pleno de la iglesia, son un grupo de personas solamente. En la mayoría de las iglesias no asisten todos los miembros de la iglesia a las sesiones de negocios, pero los que asisten, que son muy fieles a la asistencia, aunque no están algunos no asisten al culto de oración, algunos no diezman, algunos no van a algunos cultos, pero al culto de negocios no se lo pierden, porque ahí ejercen su autoridad, su dominio, y en ocasiones secuestran la autoridad del pastor, secuestran el ejercicio de su ministerio, le quieren marcar qué debe hacer y qué no debe hacer, y que haga el trabajo, que para eso le pagamos. Y los miembros no hacen el trabajo que, según el texto de Efesios, deben hacer. Se intercambiaron los papeles. Ahora la iglesia manda, dirige, ordena y el pastor hace.
Cuando el texto dice que Dios instituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos, eso, la palabra perfeccionar es una palabra muy rica que significa muchas cosas, significa sanar, significa dar el último pincelazo, significa dirigir, significa coordinar, incluso significa ordenar y mandar. Y eso es el ministerio del liderazgo de la iglesia, para que el gran grupo de que somos todos, incluyendo el líder mismo, hagamos el trabajo. Pero en algunas comunidades se cambian los papeles. El grupo llamado la iglesia del culto de negocios, que no son todos en ocasiones, ejerce un poder, un dominio casi, ¿cómo se dice? Como monárquico, y ordena al pastor. Y el pastor anda trabajando y haciendo todo lo que todos deberían hacer. Y por supuesto, no le alcanza el tiempo porque una sola persona no puede hacer lo que podría hacer toda la iglesia. Este ha sido un proceso que a través de la historia nos ha acontecido y nos ha enfermado. Algunos miembros de la comunidad lo tienen cautivo al pastor por medio de una dinámica de la falsa democracia, por medio de los cultos de negocios. Y tratan de, en el culto de negocios, coartar la autoridad pastoral. Muchos pastores viven agotados y agobiados tratando de realizar la obra que deben hacer todos y lo tienen que hacer ellos solos. Esto provoca estancamiento, deterioro, cansancio, frustración y no crecimiento. En las iglesias en donde este desorden, en donde este cambio de responsabilidades se ha sucedido, no hay crecimiento. No hay crecimiento. Son los mismos por años y en ocasiones son menos cada vez. Porque esto provoca estancamiento, deterioro, cansancio, frustración y no crecimiento. Muy a menudo también se ejerce violencia verbal, económica, psicológica, intraeclesiástica, ministerial contra el pastor. Hay pastores que sufren bullying de su congregación. Los cultos de negocios son una oportunidad para que algunos caciques ahí hagan reuniones clandestinas previo a la reunión de negocios y planean qué hacer y qué no hacer y se ponen de acuerdo, se sientan unos por acá y otros por acá. Sé eso. Soy raza, soy pueblo, soy de ustedes, yo sé lo que estoy hablando, he sido pastor de 7 iglesias. Ahora mismo soy pastor de una iglesia, pero antes de eso fui pastor de 6 iglesias anteriores. He sido miembro de iglesia también, por supuesto, seminarista, y he tenido cargos en la convención. Sé de lo que estoy hablando. Fui encargado del área de crecimiento de la iglesia, donde estaba la comisión de asuntos eclesiásticos, la que se dedicaba a ayudar a las iglesias a resolver sus problemas. Así que sé de lo que estoy hablando. Que haya esta violencia verbal, económica, psicológica. Es un bullying intraeclesiástico ministerial contra el pastor. Paso número 3. Entonces, hay un plan de Dios, un orden de Dios, Efesios. Ya lo leímos. Pero hay una inversión ministerial en algunas iglesias. Paso número 3, el modelo legal y su conveniencia. Déjeme hablar ahora una vez más de algo bueno. Este paso 3 es algo bueno. Nuestro país, bendito sea Dios, bendito sea nuestro México, finalmente reconoce la identidad de las iglesias y promulga una nueva ley. En 1992 sucedió esto. Artículo 130 de la Constitución. Hubo un cambio radical y desde entonces se reconoce, existimos desde entonces. Ahora, las iglesias sí existimos, no existíamos antes, no había ese término, no había legalmente, no podíamos las iglesias darle seguro social, ningún tipo de seguridad social al pastor, porque no eran entidades, no eran lo que somos ahora, ARs, no tenían personalidad legal, pero en 1992 se establece un artículo, el 130, y en sus primeros 3 incisos de esta Constitución que surge en la reforma de 1992, reza así, dice así, artículo 130, principio histórico de la separación del Estado y las iglesias. El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas la ley reglamentaria respectiva, que será de orden público. Desarrollará y concretará las disposiciones siguientes. De aquí vienen algunas disposiciones. Tiene muchas cosas más, no lo voy a leer todo, por supuesto, pero mire lo que dice. Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo de las mismas. Inciso B, las autoridades no intervendrán. Escúcheme, lo que dice nuestro país, que es maravilloso, las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas. Los mexicanos podrán, inciso C, los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los mexicanos, así como los extranjeros, deberán para ello satisfacer los requisitos que señala la ley, y etcétera. O sea, esto es una magnífica idea.
Eso fue fantástico. Estamos contentos los cristianos bautistas por este cambio en la Constitución. Por supuesto que estamos contentos. La ley esta es justa y el ejercicio de la misma por nuestra parte es oportuno. Debemos seguir esta ley, ustedes y yo, como la Biblia nos manda, que nos sometamos a las autoridades, y esta ley es buena. No tenemos que cambiar nuestras doctrinas, la eclesiología, ni olvidar nuestra misión. No, esta ley no nos exige olvidar nuestra misión ni cambiar nuestra doctrina de la iglesia, de la eclesiología. No, solo tenemos la oportunidad de darle personalidad jurídica a lo que ya somos. A lo que ya somos y tenemos. A esto que somos, su iglesia. Solamente hay que darle personalidad jurídica. Para eso debemos registrarnos tal como somos. Lo que somos. Una comunidad. Una asociación con propósitos religiosos, espirituales, sin fines de lucro, porque eso somos, eso ya somos. De hecho, siempre lo hemos sido, aún antes de la promulgación de esa ley, de ese artículo. Ahora bien, la ley no exige, escúcheme, esto es de lo más importante, esta ley no nos exige crear ninguna entidad diferente a la iglesia. Solo pretende oficializar lo que ya somos. No tenemos que inventar ningún modelo de liderazgo que no sea el natural de la iglesia. Solo debemos expresarlo en términos pertinentes para la ley. Le explico esto para que nos entendamos bien. Suponiendo que no me registraron de chamaco, de niño, no me registraron. Pongamos el ejemplo de alguien más, un individuo, alguien, Juan Pérez. No lo registraron, sus papás vivían en un rancho, no sé dónde, no había registro civil, no lo registraron. Y llega a los 18 años. Y pues no consigue trabajo y esto, no tiene credencial de nada, no tiene acta de nacimiento. Y entonces deciden, vamos a registrarlo. Se puede, por supuesto. No, lo que estoy diciendo no es un caso aislado, no creo que, sí es un caso aislado, pero quiero decir, no crea usted que no sucede, sí ha sucedido eso. Ahora en nuestro tiempo, en este siglo, sí pasa eso. Pero suponiendo que este chamaco, este Juan Pérez, así le dicen porque le pusieron los papás en el acta de bautismo en la iglesia católica, pero no tiene acta de civil, de acta de nacimiento, tiene un acta de bautismo, que por eso en algunos lugares del mundo, de nuestro país, incluso se toma en cuenta esa acta de bautismo católico, se toma en cuenta porque al no haber la otra, el registro civil, pues esa se usa para corroborar que de veras tiene tal edad y lo que sea. Bueno, pero ese chamaco lo quieren registrar. ¿Qué tenemos que hacer para registrarlo? ¿Inventar otro chamaco? ¿Inventar otra persona? ¿Ponerle otro nombre? ¿Cambiarle de características? No, tiene que él llevarnos, lo llevamos a él y aquí está Juan Pérez, así queremos que se llame, que siga llamando y pone sus huellas y lo que sea. No tenemos que inventar a otro, tenemos que llevarlo a él porque él sí existe. Solamente tenemos que oficializar su existencia. Igual con la iglesia. No tenemos que inventar ningún modelo de liderazgo que no sea el natural. Solo debemos expresarlo en términos pertinentes para la ley. La nomenclatura debe coincidir con la que la iglesia ya tiene. Por ejemplo, en la ley se le llama a eso que queremos decir iglesia, el término que le quiere dar el gobierno es asociación religiosa, pero es la iglesia. Por eso nos llamamos Iglesia Bautista Oreb de México, AR. La nuestra se sigue llamando DF porque así dice, no se ha cambiado, pero bueno, AR, Asociación Religiosa. Es el nombre de la iglesia, espiritualmente hablando, bíblicamente hablando, socialmente hablando, eclesiológicamente hablando, pero legalmente hablando se le llama AR. Y luego se pregunta en la asociación religiosa, el gobierno quiere saber quién preside esa cosa, quién preside esa institución, quién preside ese grupo de personas. Y no le va a llamar pastor porque resulta que los judíos no tienen pastor, tienen rabino. Y resulta que los católicos no tienen pastor, tienen sacerdote, obispo, lo que sea. Entonces, por causa de eso, se usa un término general, global, presidente. ¿Y qué es presidente? El que preside. Y discúlpeme, pero en una iglesia bautista, ¿quién preside? El pastor, por Dios. ¿Quién debe ser entonces el presidente de la AR? El pastor, por Dios. No sé por qué a algunas personas se les ocurre poner el nombre de otra persona y convertimos a un individuo, un hermano bien lindo de la iglesia, lo convertimos de repente en cacique, porque al sentir el poder se siente la gran cosa y quiere mangonear incluso al pastor. Si el gobierno quiere saber quién preside ese grupo, ¿por qué no ponemos al que preside ese grupo, que es el pastor? El pastor es el presidente de la iglesia. En términos legales, sociales, en términos mundanos, el pastor es el presidente de la iglesia, es el líder principal de la iglesia. Episcopo u obispo, epis por encima de,
superintendente, super por encima de él, que dirige, el presidente. Las palabras que la Biblia usa para referirse al líder espiritual de una iglesia son las palabras que coinciden perfectamente con la palabra presidente. Pero en muchas iglesias inventaron otra cosa que no es la iglesia. Inventaron una asociación religiosa que no es la iglesia porque le quitaron la esencia de lo que es la iglesia. Secretario. Luego nos pide el gobierno que nombremos un secretario. En las iglesias ya tenemos secretario, pero olvídese de que ya tenemos un secretario o no. O la secretaria, que en ocasiones es contratada, pagada y no necesariamente es la nombrada por la iglesia en una asamblea. Pero la palabra secretario viene de secreto, de quien guarda el secreto. El sentido original de la palabra secretario es guardaespaldas, el que guarda la espalda de una persona pública, de una persona líder, que ayuda, que colabora, un colaborador principal, un mano derecha. Eso, así es que el secretario de una AR, si queremos hacerlo coincidir con el funcionamiento de una iglesia local, debería ser, no sé, el copastor o el presidente de diáconos o una persona líder espiritual, sensato, saludable en todas sus áreas de la vida, que trabaja hombro con hombro con el pastor. Ese es un secretario en el término de lo que significa la palabra. Tesorero puede ser el encargado de cuidar los recursos, presidente de finanzas, tesorero, etcétera. Y vocales viene de la palabra de voz, tener voz. Y voz de sabiduría, tener voz para votar, tener voz con sabiduría para decidir cosas. Así es que en este caso estos vocales, pues 2, 3 o los que se nombren en cada iglesia, son miembros de la iglesia con capacidad para tomar decisiones. Como insisto, la ley que es buena, nos insta a que hagamos oficial, hagamos legal, digamos en términos sociales, legales, globales, no religiosos nuestros, digamos quién somos. ¿Y qué somos esta comunidad de fe? Nos llaman AR, pero somos una iglesia. Y tenemos un presidente, es el pastor, y un secretario, es el copastor, o el diácono principal, o el que está con el pastor siempre, o la secretaria de actas, si es una persona de confianza. Pero no se trata de inventar otra cosa, no se trata de crear otra cosa, se trata de decir lo que somos. Como cuando usted registra un chamaco, no lleva un robot para registrar al chamaco, lleva al chamaco para registrarlo. Y lo que está ahí es el chamaco, y lo que se define legalmente es un niño de verdad. Cuando se registra una iglesia, se registra una comunidad de fe verdadera. No se tiene que crear otra. Paso número 4. El modelo mundano de la nueva oligarquía. Aquí vienen los problemas. Por alguna razón hemos malentendido la propuesta de nuestro gobierno. Hemos malentendido la propuesta de nuestro gobierno, que es buena la propuesta de nuestro gobierno, pero lo hemos malentendido. Y hemos creado una figura de gobierno antibíblica, impráctica, dañina, peligrosa y herética. Y sé que por eso decía el hermano Samuel Turcot, que decía que yo soy valiente. Algunos piensan que no soy valiente, que soy un bruto y que digo las cosas hacia lo pelón y que soy atrevido y que soy lo que usted quiera. Y usted puede pensar hasta cosas más feas de mí, pero discúlpeme que lo diga seco, directo y a la cara mía misma, porque yo no estoy viendo ahora mismo en la computadora más que a mí mismo. Hemos creado una figura de gobierno antibíblica, impráctica, dañina, peligrosa y herética. Para entender mejor este problema de esta oligarquía que hemos creado, déjeme explicarlo de la siguiente manera. Voy a explicarlo con ejemplos reales. No diré los nombres, ni fechas, ni ninguna cosa, ni ciudades, pero estos son eventos reales. Acuérdense, por eso dije, no era otra razón la que dije que he tenido otros cargos en la convención, sino la de decirle que tengo la experiencia para decir esto. Ahí va. La AR, perdón, antes de los casos, perdón, me estoy adelantando, antes de los casos de la vida real, déjeme decir algunas definiciones de esta oligarquía, de cómo funciona esta oligarquía. La AR, asociación religiosa, ese grupo que se crea, un presidente que no es el pastor y unos miembros que no son los diáconos y se hace un grupo por ahí, o en ocasiones son los diáconos o no, lo que sea, pero son un grupo como aparte. En ocasiones esa AR funciona como un cuerpo dentro de un cuerpo. No sé si a usted le pasa, pero a mí no me gusta la idea de decir que hay un cuerpo de diáconos en la iglesia. Que el cuerpo de diáconos, no me gusta la frasecita, porque la Biblia habla del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si hay otro cuerpo, ahí es un embarazo y va a nacer.
No va a estar por siempre ese otro cuerpo, si es un embarazo, es una misión. Pero si hay un cuerpo que no sale y no sale y no sale del otro cuerpo, oiga, eso es un fenómeno, eso es algo antinatural, eso es aberrante. En la iglesia no hay más que un cuerpo, el cuerpo de Cristo. No puede haber el cuerpo de diáconos y el cuerpo de líderes de no sé qué. No, señor, hay un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pero la R en ocasiones sí funciona como un cuerpo dentro de un cuerpo. Es un organismo autónomo que crea su propio sistema de gobierno sin considerar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y andan decidiendo lo que les da su gana sin considerar la mayoría de la iglesia. Otra forma de expresar esta verdad, la R como un alien. ¿Entienden la idea de un alien? Un grupo de individuos que pretende manipular a la congregación y a su liderazgo natural, aun cuando algunos de ellos no son realmente miembros de la iglesia. He conocido problemas eclesiásticos en donde la AR, los que se ostentan como asociados en la AR, que fue registrada ante gobernación, ya ni van a la iglesia, ya no van a la iglesia y siguen mandando, siguen tomando decisiones, ya no van a la iglesia. No van a orar, no van a oír la palabra, ni diezman. Es un alien eso. La R como la otra iglesia. Algunos incluso llaman a la R la iglesia verdadera y se manejan como si ellos fueran los que tienen la autoridad para tomar todas las decisiones. No hace mucho alguien me decía, es que tenemos un problema, pastor, porque la iglesia estamos de acuerdo, pero la otra iglesia no está de acuerdo. Yo sé, ¿cuál otra iglesia? Le pregunté a la hermano, a ver, hermano, ¿cuál otra iglesia me está hablando? Y se refería a la R, a un grupo de personas, 8 personas. Decía, y no eran todas las 8 personas, eran un grupo más reducido todavía, pero se refiere a ellos como la otra iglesia, porque desgraciadamente esa es la enseñanza que prevalece en esa comunidad de fe. No es así. La R no es otra iglesia. La R es un instrumento de la única iglesia, y esa R debería estar sometida a la iglesia en pleno, a la sesión de negocios y a la autoridad de todos, los todos. Otra forma de decir esta oligarquía en nuestras congregaciones. La R como un reino de poder hereditario. Algunas iglesias tienen a la R, algunas iglesias tienen la R miembros de la misma familia, lo cual no es sensato, no es sano. Ahí está el papá y el hijo y el yerno o la nuera y pura familia están en la R o varios miembros de la familia. En ocasiones los cargos incluso se heredan. O sea, cuando el papá ya no puede ejercer, el hijo viene y toma el poder. Eso es oligarquía. Algunas iglesias creen que para registrarse ante gobernación deben crear un grupo, un cuerpo de gobierno que no es ni bíblico, ni eclesiástico, ni práctico. Ni eclesiológico, perdón. No es ni bíblico, ni eclesiológico, ni práctico, ni útil, ni beneficioso. Y lo único que se crea es una nueva oligarquía bautista. Este es el problema. Paso número 5. Paso número 5. La maldición de la nueva oligarquía. No me da miedo decirlo. Lo único que tengo miedo yo es a mi Señor Dios Todopoderoso. Tengo temor de Él y cuando tengo temor de Él no tengo miedo a ninguna otra cosa. Y debo llamar por su nombre. La maldición de la nueva oligarquía. Esto es una maldición. Es algo que está mal, que denigra el desarrollo de las iglesias, que coarta el ministerio de la iglesia, del pastor y de la iglesia entera, que impide el crecimiento y que es mal ejemplo incluso ante el mundo. Es maldición. He aquí una descripción de este Frankenstein ideológico, porque no puede ser eclesiológico, este Frankenstein ideológico por medio de algunos ejemplos. Aquí es donde sí voy a decir ejemplos. Ahí voy. Caso 1. Caso 1. Le voy a llamar a este caso, como tipo novela de caballería, el monstruo que nadie se atreve a enfrentar. En este ejemplo voy a hablar del monstruo que nadie se atreve a enfrentar. Les digo las condiciones del caso. La R, o sea, los asociados de esa R que la iglesia seguramente nombró, está formada por más de 30 asociados. Por alguna razón, eran muchos, 30 asociados. Algunas AR son de 5, de 7, de 8. He visto las más grandes de 12. Este era de más de 30. Eran más de 30 asociados. La mayoría de ellos ya no pertenecen, en ese momento que le estoy hablando, la mayoría de ellos ya no pertenecen a la iglesia. Ya no son de la iglesia. Algunos van a otra iglesia bautista, se fueron a otra iglesia bautista. Algunos se unieron a la iglesia de otra denominación, ya son presbiterianos o pentecostales o no sé qué, ya no van a la iglesia bautista. Algunos se fueron al mundo, andan de allá en el mundote, bien perdidos. Algunos se enteraron de que son asociados cuando el presidente de la AR, de la iglesia, les llama para citarles una reunión extraordinaria. Yo no sabía que eran miembros de la AR. Un día me pidieron unos papeles y yo no supe ni para qué eran. Eso, créanlo, así sucedió. El presidente de la AR
y algunos miembros están inconformes con el pastor que acaban de traer hace unos meses, porque les predica la palabra, porque predica en contra del pecado, porque predica a favor de la evangelización y de salir al mundo entero a anunciar el evangelio. Y quieren correrlo porque no les gusta cómo les habla, cómo les predica la palabra. Más del 90% de la congregación, escúcheme bien, más del 90% de la congregación está contenta con el pastor y lo apoyan. El que figura como presidente de la AR, este alien, este cuerpo dentro del cuerpo que fue creado, el que figura como presidente de esta AR convoca a todos los asociados, los de la AR, que puede, los convence, los llama, a los que no son de la iglesia ya, a los que andan en el mundo, a los que están en otra iglesia, los convoca y sin tomar en cuenta la autoridad de la iglesia, sin considerar al pastor, y los convence de escribir un acta de su reunión, porque se reúnen independiente de la iglesia, se reúnen ellos, no toman en cuenta la iglesia, se reúnen ellos y levantan un acta en donde dicen que destituyen al pastor y lo dan a conocer ante gobernación. El pastor está corrido. La iglesia en pleno, no son 30. Dije que estos AR eran más de 30, los que se reúnen ni siquiera se lograron conseguir los más de 30, se reunieron en un grupo más reducido, pero la iglesia son más de 250 personas. La iglesia se reúne en un culto de negocios que fue anunciado por varias semanas para tomar una decisión. Estuve ahí presente. Estuve ahí porque fui invitado por la iglesia verdadera, la de Cristo, la de todos. Fui invitado por esa iglesia para darles un consejo. Querían que yo les diera un consejo. Sabían que había sido yo presidente de la convención y que había tenido cosas que tuve que enfrentar, que sabía del tema y que les diera un consejo. Y fui. Más de 250 miembros activos, diezmeros, trabajadores, le dan su voto unánime al pastor, acordando que siga siendo el pastor de esa iglesia. Los miembros de la iglesia, más de 250 miembros deciden eso. Los miembros de la llamada R, ese que ya he dicho, tipo alien, tipo reino, creado, oligárquico, no estaba presente, solamente uno, lo mandaron como para huir. Uno de los miembros de la AR, uno solo que estaba presente, se levantó en esa reunión y les dijo lo siguiente, no importa cuántos son ustedes, ni lo que digan o acuerden, nosotros somos la iglesia verdadera y nosotros ya decidimos destituir al pastor, así que lo que aquí se decida no vale nada, porque nosotros ante gobernación somos la verdadera iglesia. Eso dice este individuo. Se levanta y se va. En conclusión, una iglesia hermosa, en pleno uso de su soberanía, fue secuestrada, humillada y excluida de toda autoridad por una oligarquía creada por ella misma. Un dato interesante es el siguiente. Alguien que supo que yo estuve por ahí para darles un consejo, en respuesta a su invitación, fui porque me invitaron. Alguien que supo eso dijo que yo había violado la autonomía de la iglesia por haber aconsejado a aquella congregación. Es mentira, yo fui porque me invitaron, no fui a fuerza, no fui yo porque por mis pistolas me invitaron y me dieron tiempo para hablar. Lo interesante es que esta persona que me criticó no dijo nada contra la atrocidad que hicieron los asociados de la AR. Por eso digo que ese monstruo lo creamos nosotros. Caso 2, el monstruo que parece invencible. Le llamaré así a esta idea, el monstruo que parece invencible. En una iglesia, la congregación desea, es otro caso, en esta iglesia la congregación desea cambiar al presidente de la AR porque tiene muchos años. Ellos dicen, tiene muchos años, hay que cambiarlo al hermano, es muy lindo, pero hay que cambiarlo. La iglesia desea poner a otros nuevos miembros porque los anteriores, algunos ya no asisten a la iglesia, así que la iglesia quiere renovar su AR, sus asociados de la AR, lo cual está en su derecho, es la iglesia la que manda. La iglesia desea hacer eso, cambiarlos, porque algunos, insisto, ya ni asisten. Pero el presidente en cuestión hace una labor de convencimiento y junta a todos los miembros de la AR, hasta los que ya no asistían, y los convence de que lo ratifiquen a él como presidente. Y de pasada, que den de baja al pastor, porque le cae gordo que el pastor ande queriendo cambiar a los miembros de la AR. O sea, no quieren soltar el hueso, no quieren soltar el poder. Presentan todo ante gobernación
en un acta que se ratifique el presidente y no sé qué, cosa que la iglesia no decide, lo deciden ellos. Presentan todo ante gobernación y la familia pastoral se queda sin trabajo, sin sustento y con una humillación que no merecen y un gran dolor en sus corazones. La iglesia, aunque no está de acuerdo con lo sucedido, la iglesia no está de acuerdo con lo que sucedió y saben que fue una injusticia, pero finalmente aceptan que no pueden luchar contra eso y siguen adelante. Finalmente dan su brazo a torcer porque ¿qué hacemos? Pues ya le dijeron a gobernación, ya ni modo, eso es lo que vale. Eso es lo triste, eso es lo terriblemente triste. Que una iglesia creada por el Señor Jesucristo, autorizada, empoderada en el sentido más real de la palabra, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Una iglesia tiene el poder del Espíritu Santo en su sangre social, pero esa iglesia finalmente termina humillada ante una monstruosidad, porque ¿qué hacemos? Pues si ya la ley se los aprobó. Caso número 3. Le llamaré a esta historia el monstruo que tiene el apoyo de aquellos que deberían ser caballeros. ¿De qué me refiero con eso? Es que la idea de esto, de ponerles estos nombres, es que deben levantarse caballeros como Don Quijote, como los caballeros de la mesa redonda, gente con valores y principios. ¿Cómo hace falta que seamos como los caballeros de la Edad Media, que tenían un código de ética, un código de comportamiento? Tiene razón el hermano Samuel Turcot. Yo di mucha lata cuando era muy jovencito todavía, apenas recién miembro de la Alianza de Pastores, y di mucha lata. Cada año me paraba y les decía, hermanos, hay que tener un código de ética, escribamos un código de ética. Los doctores tienen código de ética, los abogados tienen código de ética, hasta los futbolistas tienen código de ética. Hagamos un código de ética. Al fin de tantos años de estar pidiendo eso, al fin algún presidente de la Alianza de Pastores dijo, pues nombremos al hermano que da mucha lata, y me nombraron, junto con otro hermano, nos nombraron encargados de escribir un código de ética. Yo en el camino de hacer ese trabajo descubrí que sí teníamos código de ética. Teníamos uno que había escrito el hermano, Alejandro, el hermano famoso. Perdón, usted, es el COVID. Ahorita me acuerdo. Había un código de ética, no tenía puntos, era como una declaración, casi como juramento hipocrático, pero juramento pastoral. Y yo de ese documento extraje ideas, principios, y escribí lo que se llaman los 10 mandamientos de un pastor bautista, que es nuestro código de ética que ahora permanece. Sí, porque debemos actuar con ética, debemos tener valores y principios. Y yo creo que este asunto de este monstruo del que estoy hablando, en ocasiones tiene el apoyo de aquellos que deberían ser caballeros con ética y destruir ese monstruo. Y en ocasiones hasta le dan de comer. Les pongo el ejemplo. Una iglesia experimenta la renovación de un nuevo pastorado. O sea, viene un nuevo pastor a la iglesia. El nuevo pastor es elegido por una mayoría mayor al 70%. Eso es mayoría, 70% más. Contra 30%, ¿no? En la iglesia, desde hace años, existen problemas serios. Pecado en el liderazgo, divisiones de la iglesia, malos manejos de las propiedades y muchos más problemas. Esa iglesia, o sea, el que llega a un pantano lleno de problemas. El pastor es paciente para hacer cambios estructurales. Sin embargo, hay cosas que debe atender de manera inmediata, porque hay cosas que debe uno esperarse como pastor que llega. Con el tiempo las va cambiando, pero otras no se puede esperar. Eso hay que cambiarlo. Cuando se trata de algo que va en contra, flagrantemente en contra de la voluntad de Dios, hay que cambiarlo. Y esto que hace el pastor molesta a algunos líderes que son parte de la AR. En la AR hay miembros que son parientes entre ellos. Así que eso genera fuerza. La totalidad de los diáconos, repito, la totalidad de los diáconos, todos los maestros de la escuela dominical, la secretaría, la gente fiel a sus diezmos y asistencia, apoyan todos ellos al pastor porque están contentos con él. La iglesia incluso comienza a crecer porque empieza a regresar gente que había quedado fuera después de la pandemia. Y algunos empiezan a regresar. Pero el presidente de la AR no apoya al pastor. Se porta irrespetuoso con él y amenazante. Lo amenaza. La AR, ese grupo que ya dijimos que creamos y en ocasiones funciona como un alien, como un monstruo. La AR está dividida entre quienes apoyan al pastor y los que apoyan al presidente de la AR, que están divididos. Hasta ahí están divididos.
La iglesia en pleno, la iglesia en ejercicio pleno de su soberanía, en un culto de negocios, decide pedir apoyo a las instituciones denominacionales, sea Convención Nacional Bautista de México y Convención Regional. El presidente de la Convención Regional se hace presente en uno de los cultos de negocios como observador, porque así le pidió la iglesia en pleno que fuera, y el presidente de la AR, de ese grupo que hemos creado, corre al presidente de la regional. Eso es irrespetuoso. Lo corre argumentando que no tiene por qué estar ahí, que ellos ya tienen una decisión tomada, que es destituir al pastor. En esa reunión hubo amenazas, violencia, gritos, acusaciones injustificadas, incluso llamados a la policía. La congregación, al ver secuestrada su democracia y su autonomía por aquellos miembros de la AR, decide salirse de la reunión y darse de baja. Y se van una gran cantidad de hermanos. Saben que las cuestiones legales están a favor de los secuestradores. Ellos saben, tienen el poder, tienen la firma, tienen ante gobernación un acta que llevar. Ellos deciden, no queremos más nada con ellos y se salen porque no quieren más problemas. No desean el templo, no desean la tesorería, no desean el nombre de la iglesia, solo desean ser una nueva iglesia y desean seguir teniendo su pastor que ellos mismos habían invitado. Tercer caso, cabe decir que en todos estos casos, el pastor, que debería ser el presidente, no está incluido entre los miembros de la AR, ni siquiera incluido entre los miembros de la AR. Podría contarles más casos, pero creo que con estos podemos darnos una idea del problema. Ahora, alguno por ahí estará pensando, es que el pastor no tiene por qué ser el presidente. Si después lo vamos a poner como ministro de culto. ¿Sabe por qué hay esa diferencia? Que en la AR se pone presidente, secretario, tesorero, vocales y luego hay ministro de culto. ¿Sabe por qué se hace eso? Porque el gobierno, desgraciadamente, no es su culpa de ellos, es culpa nuestra. El gobierno, el parámetro más claro que tiene respecto a las iglesias, a las que después llama asociaciones religiosas, es la iglesia católica. Y en la iglesia católica, el párroco o el sacerdote de una parroquia, que sería como el pastor de esa parroquia, no es el que manda. Hay alguien por encima de él. Entonces, en la iglesia católica sí hay una jerarquía muy estricta y hay un obispo, ¿no? Y hay arzobispos. Entonces, la iglesia católica no registró cada capillita, no hay un registro de cada capilla. Sí hay más registros que de cualquier otra denominación, pero no hay de cada capillita. Sí hay un líder, sí hay un presidente y luego hay un ministro religioso, porque ellos así se manejan, pero nosotros no. Nosotros los bautistas decimos que somos autónomos. Cada iglesia es autónoma. El presidente de la Convención Nacional no es jefe de nuestro pastor de la iglesia local, no. El presidente de una asociación religiosa bautista es el pastor, es el presidente. Por esa razón hay también otro nombre ahí, el ministro religioso es el mismo pastor, pero la razón por la que existen las dos figuras es porque el parámetro que la gobernación o que los eruditos en leyes del gobierno mexicano, el parámetro más claro que tenían era el de una iglesia católica. No nos conocían a todos nosotros ni a todas las denominaciones, pero a la que sí conocían, algunos de ellos incluso son católicos o eran católicos, era la iglesia católica y es la razón por la que esto quedó así. Muy bien, soluciones eclesiológicas. ¿Qué hacemos para solucionar esto? Vamos a las soluciones. Vamos rápido. Yo les propongo lo siguiente, soluciones eclesiológicas, soluciones que debemos hacer nosotros en cada iglesia. Que se respete el espíritu de la ley, que respetemos lo que quisieron hacer nuestros legisladores, registrando ante gobernación el modelo de liderazgo natural que la iglesia tiene. No tenemos por qué inventar otra cosa. Que nuestras asociaciones religiosas, el presidente sea el líder principal de la iglesia, o sea, el pastor, que el secretario sea un colaborador principal, secretario de actas, copastor, presidente de diáconos o lo que sea, alguien que sea muy cercano al pastor, tesorero, presidente de finanzas o tesorero, como le llamemos, según el tamaño de la iglesia, vocales, otros miembros de la iglesia con capacidad para tomar decisiones. Que se respete eso. Gobernación quiere saber eso. Gobernación quiere saber quién es el líder de esta comunidad religiosa. Siguiente punto, solución eclesiológica. Que los miembros de la AR no sean vitalicios y cambien conforme cambian los nombramientos de la iglesia. Si el próximo año cambiamos de tesorero, pues el nuevo tesorero debe ser miembro de la AR, que no se haga ahí, perpetúen para siempre. No, que estos no sean vitalicios, se cambian conforme cambian los nombramientos en la iglesia. Tres, que se enseñe puntualmente, que enseñemos puntualmente a toda la congregación las implicaciones eclesiológicas
Y yo podría decir algunas aquí muy prácticas, hermanos míos. La AR no es una iglesia. La AR no es la iglesia. La AR es un instrumento de la iglesia para tener personalidad jurídica. La credencial de elector no soy yo. Es un instrumento para que la gente sepa quién soy, cómo me llamo. Pero mi credencial de elector no soy yo. La iglesia no es la AR. La AR no es la iglesia. La iglesia es algo más grande, más maravilloso que un grupo de personas que tienen su nombre en gobernación. 3. Los miembros de la AR no gobiernan la iglesia, solo la representan, no mandan, representan la iglesia solamente. Los miembros de la AR, siguiente, los miembros de la AR no necesitan juntarse para decidir solos y acatar, decidir solos lo que quieran decidir. No, solo deben acatar las decisiones que la iglesia en un culto de negocios ya tomó. Que en el culto de negocios decidimos nombrar a nuestro pastor otra vez por 20 años más. La AR no tiene que juntarse para decidir si lo nombran o no nombran. No, debe firmar nada más el acta donde se decidió que se lo nombra otra vez. No tiene por qué ir a decidir, no, el pleno decidió. La AR solamente hace lo que el pleno decide. Los miembros de la AR son siervos de la iglesia, sometidos a la autoridad de la iglesia y deben trabajar al lado del pastor, no en contra de él. Siguiente, los miembros de la AR deben ser miembros de la iglesia y deben ser dados de baja si dejan de pertenecer, se ausentan o son destituidos. Si un miembro de la AR es disciplinado por su pecado, debe salir de la AR, por supuesto, igual que fue disciplinado de la iglesia. Siguiente, los miembros de la AR jamás deben tomar decisiones por sí mismos, solo deben oficializar legalmente las decisiones que toma la iglesia en pleno. Todo esto se apoya en la eclesiología bíblica. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ahí no dice a menos que seas el presidente de la AR, porque entonces si eres el MMPF, o sea, el mero papas fritas, y tú tienes el sartén por el mango y tienes el mango también, y tú mandas lo que sea y tú puedes correr y quitar al pastor. Así le dijo uno de estos presidentes de la AR a un pastor. Le dijo, yo a usted lo puedo quitar y poner cuando yo quiera. De acuerdo con la Biblia, eso es mentira. Que tenga razones legales y que tenga cierta autoridad legal para hacerlo, no hace que sea verdad que tiene ese poder, hermano. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y ahí no dicen solo en caso de que seas AR, no. Ahí dice que se hace eso. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Y luego Efesios 5, que ya lo leímos, él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de personar a los santos, y ya lo leímos, no lo voy a leer otra vez. Pero vayámonos al otro, al de Hebreos 13:7, hermano. Por favor, hermano René, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Yo propongo estas soluciones eclesiásticas, pero ahora soluciones denominacionales. ¿Qué debemos hacer como denominación? ¿Qué debemos hacer nosotros cuando tenemos cargos en la Convención Nacional Bautista de México, como el que yo tengo ahora desde Campeche? Porque no nos dan cargos para que nos creamos mucho, ni para que ejerzamos un autoritarismo, ni para que seamos una oligarquía. No, nos dan cargos para que sirvamos, para que hagamos algo, para que ayudemos a resolver los problemas, ¿no es cierto? ¿Qué debemos hacer? Los que tenemos un cargo y todos como denominación. Si las anteriores fueron soluciones que deben darse en el seno de la comunidad de fe, he aquí las soluciones que debemos implementar desde nuestras instituciones denominacionales. Y yo propongo las siguientes. Nuestras instituciones regionales y nacionales, llámese llámese convención regional, convención nacional, deben reconocer y respetar la soberanía de la iglesia local, el pleno de la iglesia. Si la iglesia es una iglesia de 200 miembros, debe respetar a esa iglesia y sus decisiones democráticas de esa iglesia. Lo explico con el siguiente punto. Nunca debe atenderse a las peticiones, críticas, quejas de una AR, a menos que la iglesia a la que dicha AR pertenece se lo solicite. Que llega con nosotros el presidente de una AR a hablarnos mal del pastor y de no sé qué. Momento. Usted no es la iglesia, usted es el presidente de un grupo de 5 o 7 personas. Necesitamos que la iglesia en pleno nos pida intervención. La iglesia en pleno, no un grupo pequeño, porque un grupo llamado AR no es la iglesia. La iglesia es más, es la gente,
la que sostiene la iglesia. Tercero, jamás deben ponerse del lado de la AR, jamás debemos ponernos del lado de la AR, pasando por encima de la expresión de la mayoría de la iglesia. Si usted y yo, como líderes, somos llamados a un consejo, somos llamados a intervenir de referees o lo que sea, debemos tener mucho cuidado y temor y temblor del Señor, de no ir en contra de su voluntad. Si hay una comunidad de fe donde 250 personas están de acuerdo con una idea y un grupo pequeño de personas no está de acuerdo, la iglesia en pleno gana. Somos democráticos, ¿no? Principio democrático. Jamás debemos ponernos del lado de un grupito solo porque tienen un poder civil, legal. Siguiente, debemos apoyar a la iglesia, a la mayoría, ante gobernación y ante cualquier otra institución, tenga o no tenga las prerrogativas legales de su lado. Les explico. Parece imposible, algunas veces parece imposible, suponiendo que una iglesia determinada tiene un pleito y los de la AR son mayoría entre ellos y deciden una cosa, pero los 300 miembros de la iglesia no están de acuerdo con eso. Uno dice, le pueden quitar el templo o lo que sea. No, fíjese que no. Si es una iglesia bautista y es miembro de nuestra convención nacional puede defender a quien tiene la razón ante gobernación, y varias ocasiones ya hemos tenido el caso de que gobernación finalmente decide apoyar a la que nosotros, denominación, nosotros, hermandad eclesiástica, le dimos nuestro voto. Entonces, sí podemos ayudar a evitar injusticias, de que un grupúsculo de personas, de una oligarquía, el gobierno de los menos y de los malos, porque la idea de ese menos incluye la idea moral, de no solamente son menos en el sentido de números, también son menos en el sentido de capaces y de buenas personas, son menos. Sí puede una denominación colaborar atendiendo la solicitud de una iglesia, puede colaborar ante gobernación para ayudar a recuperar su templo, su nombre y lo que sea. Por supuesto que se puede. Hay ejemplos claros de que se ha podido. En el caso de que le sea solicitado a nuestra denominación, debe atender la solicitud, asistir a donde se le invite, investigar, juzgar de acuerdo a los valores y principios de la palabra y no de acuerdo a las disposiciones legales, que no siempre serán justas, porque en ocasiones hay disposiciones legales. Legal y justo no es lo mismo. Lo dicen los eruditos en derecho, no lo digo yo. O sea, lo legal y lo justo no siempre son lo mismo. A menudo están en contra. Hay cosas que legalmente son correctas, pero que fueron injustas, de acuerdo a los principios y valores de lo que significa justicia. Entonces, nuestras instituciones, alianza de pastores, convención regional, quien sea, debemos apoyar la verdad y debemos intervenir porque tenemos miedo, que no intervenimos porque la autonomía de la iglesia, si nos pide la iglesia autónomamente, ella es autónoma, pero en su autonomía decidió pedirnos ayuda, vamos a ayudarle, por Dios. Que hay amigos míos metidos ¿qué me importa? No voy a votar a favor de mis amigos, voy a votar a favor de la justicia, a favor de la verdad, a favor de lo correcto. Que hay unas familias que quiero mucho, que me quieren mucho, ¿qué importa? Si esa familia que me quiere mucho está equivocada y yo mismo se lo digo en la cara, pero no andamos ahí con compadrazgos y en ocasiones en lugar de ayudar a las iglesias, estorbamos el camino. Además, debe comunicarse a las iglesias, pastores y líderes, todo lo relacionado con el papel de las ARs. Debemos enseñar esto y las estrategias para resolver los posibles problemas. Tengo una nota. ¿Recuerdan que dije que iba a dar varias notas? La Convención Nacional Bautista de México nació y sigue siendo una convención de iglesias, no de ARs. La convención es convención de iglesias, no de ARs. Las ARs son instrumentos de cada iglesia para tener personalidad jurídica, pero la que es miembro de la convención es la iglesia. Una AR no es una iglesia, es solo un instrumento legal de una iglesia. La prueba de ello es que existen muchas ARs que no son iglesias. ¿Sabe usted que hay departamentos de nuestra Convención Nacional que tienen su propia AR y no son iglesias? Son un departamento, pero tienen su AR. Hay seminarios que tienen su AR, no son iglesia, son un seminario, pero tienen su AR. Porque AR e iglesia no es sinónimo. No, señor, no es sinónimo. Una iglesia es la iglesia de Cristo y tiene una AR como instrumento para tener efectos civiles legales, pero la AR no es la iglesia y la convención no es de ARs, es convención de iglesias. Finalmente,
La Biblia dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es su plenitud, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Para que si, esto está en Efesios 1, 22 a 23, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente y columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15, hermanos queridos, estos pasajes hermosos, preciosos, nos dicen palabras, y hay otros más, palabras como estas, no son dadas a una AR. Estas palabras no se refieren a una AR, se refieren a la iglesia del Señor. No permitamos que las ARs mal funcionen y se conviertan en monstruos que nadie quiere destruir en la nueva oligarquía, la espantosa, dañina, perversa, nueva oligarquía que se ha desarrollado en algunas comunidades. Después de que expuse esta conferencia en Campeche, se me acercaron muchos hermanos para decirme, tengo otros ejemplos, pastor, en mi caso, y me contaron otras. Yo dije, Dios mío, esto está peor de lo que yo pensaba. Perdónenme la pasión que le pongo al asunto. Sí, yo sé que me desgozo aquí, emocionado, porque hay cosas que emocionan negativamente, porque son malas. Perdónenme si ustedes quieren, pero aquí les dejo esto. Pueden hacer lo que quieran con estas reflexiones. Pido a Dios que nos ayude a sanar como iglesias locales, como convención nacional, y a cumplir con el plan de Dios para nuestra vida. Señor Santo, bendícenos. Sánanos, Dios. Danos valor y fuerza, inteligencia, razón, sabiduría para hacer tu voluntad. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.